Un ratito. Ahora sí. Vamos a iniciar con la segunda parte de la anterior clase y que nos correspondría a lo que es nuestra última clase de esta primera parte. Y a partir de la siguiente semana, según lo que es nuestro programa, vamos a ver lo que es evaluación primero del sistema neurológico. No vamos a ver evaluación kinésica del paciente neurológico, ya vamos a ver una evaluación en general, porque ustedes tienen una materia que es evaluación kinésica del paciente neurológico, pero sí vamos a ver las bases de lo que tiene que ser y cómo se tiene que desarrollar lo que es una evaluación neurológica como tal, ¿ya? Y para poder realizar esta evaluación neurológica yo necesito que tengan estas bases, ¿no? De lo que acabamos de ver hasta el día de hoy. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a compartir la presentación. Ah, por favor, una confirmación si se ve bien la pantalla, si se escucha bien. Se ve, Lisa. Sí, señores. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Ya. Nos habíamos quedado en esta parte, la parte de lo que es el diencéfalo, del diencéfalo correspondiente a la parte más central, más profunda en realidad de todo lo que es la masa encefálica. Y principalmente este diencéfalo tiene tres partes principales, ¿no? Que habíamos dicho el hipotálamo, que básicamente la función dentro de lo que es el sistema nervioso es la de ser una estructura neurológica de tipo neuroendocrina, ¿no? Eso quiere decir que me va a segregar a diferentes tipos de hormonas para el funcionamiento y la regulación de todo lo que es el cuerpo, ¿no? Tiene algunas funciones viscerales autónomas. Es el centro donde se van a transmitir y donde se van a recibir también todo lo que son los impulsos sexuales. Y también es el centro de control de apetito de control del apetito, de la sed, del sueño y de la excreción renal. ¿Ya? Y en mujeres que están embarazadas, pues este hipotálamo va a ser uno de los centros principales para enviar señales para lo que es dar lo que es la contractibilidad uterina, ¿no? Básicamente por la segregación de oxitocina y lo que es la regulación de la temperatura. Habíamos visto el tálamo, que es esta parte, es un poquito más externa a lo que es la comisura gris del diencéfalo. Podemos ver que es la vía de entrada para estímulos sensoriales, ¿ya? Pero no del olfato, ya que el olfato tiene su propio centro, que es el bulbo olfatorio, que lo vamos a ver un poquitín más adelante. Y el tema del epitálamo que contiene a lo que es la glándula pineal, que tiene la principal función de segregar melatonina, ¿ya? Melatonina concebida como una hormona que me va a ayudar a regular lo que es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, en la anterior clase habíamos visto qué es, ¿no? Que cada uno tiene su propio ritmo circadiano. Ahora sí vamos a entrar a la estructura más importante. En realidad todas las estructuras las estructuras nerviosas son importantes, pero el telencéfalo correspondiente a lo que es el cerebro, lo que comúnmente conocen todas las personas, es la parte más importante en el sentido de que está dividido por áreas y cada área tiene una función principal y esta área, si es que tuviera algún tipo de lesión, pues se va a manifestar de una manera clínica bien específica, ¿ya? Al mismo tiempo, esta corteza cerebral viene a ser eh, una de las porciones neurológicas que más estudios están teniendo y que no se ha llegado a completar hasta el día de hoy, el poder conocer, el poder saber, el poder determinar cuáles son las funciones exactas, ¿ya? Es una estructura que sigue siendo estudiada, pero a pesar de ello hay bastante bibliografía que nos indica y es bastante precisa al momento de indicarlos las funciones y las áreas específicas que tiene esta masa conocida como telencéfalo. Podemos concebir que el telencéfalo corresponde a la porción más superior del encéfalo, ¿no? La parte que está más arriba, ¿ya? Y me va a ocupar casi el 80% de todo lo que es la cavidad craneana de atrás hacia adelante.
Ya de atrás hacia abajo podemos ver las otras estructuras que habíamos visto, ¿no? Lo que es la protuberancia, lo que es el puente, lo que es el bulbo raquídeo, ya que ya inicia lo que es la parte cervical. Una característica de esta telencéfalo, de esta masa cerebral, es que está envuelto por tres meninges, ¿no? Tres meninges de bastante importancia, cada una de las cuales también con sus propias y sus diferencias funcionales en realidad. Si vemos de afuera hacia adentro, vemos la pía madre, la dura madre, y por fuera lo que es la aracnoides. Y entre la aracnoides y la dura madre vemos lo que es el espacio subaracnoideo, de exactamente la misma disposición que tiene las envolturas de las membranas de la médula espinal, si hacemos un poquito de recuerdo. ¿Está bien? Aproximadamente pesa 1.300 gramos, aproximadamente. Obviamente estos 1.300 gramos van a depender de la contextura del paciente, del tamaño del paciente. Alguna bibliografía menciona que hay alguna diferencia entre lo que es el peso del cerebro del varón y de la mujer, pero esta diferencia de peso no tiene ningún tipo de repercusión o no significa nada si nosotros hablamos de funciones cerebrales. El hecho que, por ejemplo, si medimos el cerebro de un varón, mide 1.300, pesa 1.300 gramos, y de una mujer pesa 1.200 gramos, pues simplemente es una diferencia matemática. En cuanto a funciones cerebrales, a capacidades cerebrales, pues van a tener exactamente las mismas, ¿no? A pesar de que ya ahora no se hace mucho énfasis en cuanto a la diferencia, pero es bueno saber un peso promedio para poder determinar el porcentaje de peso corporal de la masa encefálica, que aproximadamente corresponde al 1 o al 1.3% aproximadamente del peso corporal. ¿Ya? Si nosotros analizamos y hacemos una exploración un poquito más exhaustiva de lo que es el telencéfalo, si vemos desde una visión superolateral, porque nosotros vemos la parte superior y la parte lateral de lo que es el cerebro, vamos a poder determinar, vamos a poder ver aquí al medio que hay una fisura, hay una depresión, hay una especie de corte en esta imagen representado de color amarillo, que corresponde a la cisura interhemisférica, ¿ya? Esta cisura interhemisférica va a dividir a mi cerebro en dos porciones, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Por el fondo, por debajo, lo más profundo posible a lo que es la cisura interhemisférica, más o menos a nivel central, vamos a encontrar lo que es el cuerpo calloso. ¿Ya? El cuerpo calloso que lo vamos a describir un poco más adelante. Aquí podemos ver un corte inferior, o una vista, perdón, inferior de lo que es el telencéfalo, el cerebro. Podemos ver cómo continúa, ¿no? Esta cisura interhemisférica por delante, la cisura hemisférica por detrás, y podemos ver acá al medio a diferentes estructuras que van a dar lugar a lo que son las formaciones interhemisféricas. Dentro de la más importante, podemos ver a lo que es el cuerpo calloso. Aquí no podemos ver como tal el cuerpo, desde esta visión inferior no podemos ver como tal al cuerpo calloso, pero sí vamos a ver su proyección posterior, denominada esplenio del cuerpo calloso, que lo vamos a ver adelante. Agrandando un poquito la imagen anterior de la vista inferior de lo que es el telencéfalo, vamos a encontrar lo que les mencionaba, lo que son las estructuras o formaciones denominadas interhemisféricas. ¿Ya? Estas formaciones interhemisféricas están divididas o segmentadas, si queremos entenderlo mejor así, por cuatro estructuras principales, ¿ya? La primera y la principal, que es el cuerpo calloso, que desde esta visión no la podemos ver, pero sí podemos ver lo que es el esplenio del cuerpo calloso, determinado aquí de color azul o celeste, que va a ser una estructura neurológica anatómica que va a unir principalmente lo que es ambos hemisferios. Va a ser un medio de unión, un medio de conexión entre lo que es el hemisferio izquierdo y lo que es el hemisferio derecho. Este cuerpo calloso es bastante importante, ya que a nivel de esta estructura nosotros vamos a poder experimentar todo lo que son los estímulos sensoriales, ¿ya? El tema de la visión binocular, ya nosotros tenemos el sentido de la visión que tiene dos conductos, dos estructuras por las cuales se van a transmitir,
los impulsos visuales, que es el nervio óptico, y el nervio, a través del nervio óptico me van a llegar a lo que es el quiasma óptico, ¿ya? Y a través de lo que es el cuerpo calloso vamos a realizar lo que es la visión binocular. Vamos a poder hacer la integración entre lo que va a poder distinguir mi ojo izquierdo de mi ojo derecho. Y una parte bien importante a nivel de pediatría, si nosotros nos vamos a dedicar o nosotros vamos a trabajar con pacientes con retraso psicomotor, pues tenemos que comprender que en el cuerpo calloso se va a realizar lo que es la integración psicomotriz. Perfecto. Esta integración psicomotriz comprendida desde lo que significa la comprensión y el entendimiento que va a tener el niño sobre sus 7 baterías psicomotoras, ¿ya? No vamos a mencionar las baterías psicomotoras, ya que lo van a ver en evaluación psicomotriz, que si no me equivoco tiene una materia específica al respecto, pero sí es importante que sepan que si el niño o la niña tiene algún problema en cuanto al desarrollo psicomotriz, pues estamos viendo que hay algún tipo de deficiencia, no así un déficit a nivel de lo que es el cuerpo calloso. Hay muchas personas y hay una enfermedad que se llama genesia del cuerpo calloso, en la que pues este cuerpo calloso no se forma dentro de lo que es el proceso de evolución del sistema nervioso, por lo tanto tenemos muchos problemas, ¿no? En cuanto a la sensación, a las expresiones sensoriales, en cuanto a lo que es la integración psicomotriz, en cuanto a lo que es la visión binocular, ¿ya? Entonces, una estructura importante interhemisférica es el cuerpo calloso. Luego tenemos a lo que es el quiasma óptico. Representado aquí en la imagen se pueden ver una estructura a manera de H con un puente un poco más anterior que posterior, con unas astas posteriores más grandes que las astas anteriores, una forma de H, ¿no? Si pueden ver, aquí vemos amarillo por encima, lo que es la continuación de lo que correspondría a ser en este caso lo que es el nervio óptico. El quiasma óptico está formado básicamente de sustancia blanca. Si hacemos un poquito de feedback de las anteriores clases, vamos a ver que la sustancia blanca básicamente está conformada por lo que son fibras axonales y lo que son las dendritas. Por lo tanto, quiasma óptico es una estructura que me va a ayudar a transmitir lo que son los impulsos nerviosos, ¿ya? Y me va a procesar toda la información que pueda captar la retina, mis ojos, a través de lo que es la luz, ¿no? Eso en cuanto al quiasma óptico. Luego vamos a ver otra estructura que se encuentra por detrás y un poco por arriba de lo que es el quiasma óptico. Vamos a analizar lo que es el tallo pituitario, ¿ya? Tallo pituitario comprendido como una estructura que me va a unir la hipófisis con el hipotálamo, ¿no? Que son estructuras que se encuentran mejormente estudiadas en lo que es el diencéfalo, que lo habíamos visto en la anterior clase, ¿ya? Y una, perdón, y una parte importante que no se ve desde esta visión inferior, pero es una estructura que corresponde a lo que es el telencéfalo, desde la parte inferior, que es la hipófisis, ¿ya? Esta hipófisis es, es una estructura anatómica, neurológica, que va a tener dos partes, una parte anterior denominada adenohipófisis y una parte posterior denominada neurohipófisis. ¿Cuál es la importancia, cuál es la relevancia funcional, cuál es la relevancia clínica que tiene esta hipófisis y sus diferentes partes que me van a segregar, van a ser también neuroendocrinas, ¿no? Es una estructura neuroendocrina que me va a ayudar a lo que es segregar diferentes hormonas. En el caso de la adenohipófisis, vamos a ver que segrega la hormona GH, que es la hormona del crecimiento, mediante la cual las personas van a poder crecer y desarrollarse tanto a nivel óseo, a nivel muscular y también a nivel de madurez del sistema nervioso. Vamos a ver lo que es la hormona, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que también tiene una función importante a nivel de la regulación del equilibrio, más que todo metabólico de las personas. La LH o FSH, perdón, que son las folículos estimulantes propias del varón y de la mujer también, que me van a ayudar a estimular estas hormonas para lo que es más que todo a nivel de las gónadas, tanto de los varones como de las mujeres, y también la hormona ACTH, ¿ya? La ACTH comprendida como la hormona reguladora de la corteza suprarrenal, ¿no? Que me va a ayudar mucho a lo que es el equilibrio hídrico
y a lo que es la eliminación de material de desecho a través de la orina. Esto a nivel de la adenohipófisis. A nivel de la neurohipófisis, vamos a ver lo que es la hormona ADH, o que es la hormona vasopresina, y también tenemos una hormona muy importante en cuanto en relación, en realidad, a las mujeres, que es la oxitocina. Oxitocina comprendida como una hormona que me va a ayudar a provocar las dilataciones a nivel del cérvix uterino para que se pueda producir el proceso de alumbramiento del bebé, ¿no? Entonces, estas son las cuatro estructuras principales que nosotros vamos a ver en lo que es el telencéfalo, estructuras denominadas interhemisféricas, ¿no? Que me van a llegar, que están al medio entre ambos hemisferios y me van a ayudar a diferentes funciones corporales, ¿ya? Básicamente de unión entre ambos hemisféricos. La más importante de todas estas, si queremos denotarla así, el cuerpo calloso. Vamos a ver que el telencéfalo, la masa cerebral como tal, va a estar dividida en tres caras. Una cara superolateral. Perdón, no, me estoy pasando. Una cara superolateral, que es la visión que tenemos aquí, ¿no? La parte superior y la parte lateral. Tenemos lo que es la parte inferior, que acabamos de ver hace unos momentos, en la parte basal. Los lóbulos, vamos a entender que tiene en la masa cerebral algunas depresiones, ¿ya? Algunas depresiones que son, estas depresiones me ayudan a formar lo que son los lóbulos cerebrales, ¿ya? Estos lóbulos cerebrales están separados por cisuras, ¿ya? Los lóbulos van a tener circunvalaciones y las circunvalaciones se van a separar por surcos. ¿Listo? Repito, vamos a ver tres tipos de caras en lo que es la masa cerebral, la cara superolateral, la cara inferior y la cara basal. Y vamos a ver que toda esta estructura tiene una característica, ¿ya? Que está formada por diferentes depresiones, ¿ya? Estas depresiones me van a dar lugar a lo que es la formación de los lóbulos. Cada uno de los lóbulos me va a estar separado por cisuras, cisuras importantes que les vamos a describir un poco más adelante. Cada lóbulo va a tener circunvalaciones, que vemos estas estructuras más periféricas a este nivel, y las circunvalaciones van a estar separadas por surcos, que esta imagen no se ve, pero que los surcos son connotaciones anatómicas más profundas, son las más profundas en realidad al momento de estudiar lo que es el telencéfalo. Si bien estos lóbulos, cisuras, circunvalaciones y surcos están descritas y están determinadas, van a variar de acuerdo a cada persona. Vamos a ver cisuras centrales que están en algunas personas que están más anteriorizadas que en otras, cisuras laterales que se encuentran, que tienen una proyección un poco más rectilínea y menos curva, ¿ya? Pero estas disposiciones independientes de lo que son las circunvalaciones, surcos, cisuras o lóbulos, tampoco comprometen lo que es la función cerebral. Si bien hay pequeñas diferencias, estas diferencias no tienen repercusión funcional. El cerebro va a seguir funcionando como debe funcionar. Entonces, si nosotros analizamos lo que es la cara superolateral, vamos a encontrar tres cisuras importantes, ¿ya? Y tres cisuras con bastante relevancia de tipo topográfica en todo el sentido de la palabra. Vamos a ver una cisura a nivel central, que es denominada la cisura central, mostrada aquí, ilustrada con una línea verde, se la pueden analizar bien. Tenemos otra cisura principal, más larga de todas, que es la cisura lateral, correspondiente o esquematizada en la imagen con esta línea roja, si la pueden ver, que se proyecta de anterior hacia posterior. Y tenemos otra cisura, ¿ya? Que se proyecta desde el nivel póstero superior hacia nivel póstero, hacia antero posterior, que es lo que es el surco parieto occipital lateral, ¿ya? Entonces, tres tipos de cisuras importantes a nivel de la cara superolateral. La cisura central por arriba, la cisura lateral por lateral
y por detrás al surco o cisura parieto-occipital lateral. ¿Cuál es la importancia o cuál es el objetivo de que nosotros podamos determinar este tipo de cisuras? Es que estas cisuras van a dividir, van a formar y vamos a poder analizar de mejor manera al cerebro en lóbulos. Por lo tanto, la cisura central me va a dividir a la masa encefálica, al telencéfalo, en dos lóbulos importantes. Lóbulo frontal por delante, lóbulo parietal por detrás. La cisura lateral me va a dar lugar a la formación por debajo de lo que es el lóbulo temporal, y a la cisura parieto-occipital lateral me va a dar lugar por debajo a lo que es el lóbulo occipital. Cuatro lóbulos muy importantes. Cada uno de estos lóbulos tiene sus áreas, cada área tiene su diferente función. Entonces eso vamos a ver a continuación. Repito, una cisura central que me va a dividir a la masa encefálica en dos porciones, por delante al lóbulo frontal, por detrás al lóbulo parietal. La cisura lateral me va a dividir por debajo a lo que es el lóbulo temporal, y la cisura parieto-occipital lateral me divide o me forma por debajo lo que es el lóbulo occipital. Bastante importante poder reconocer estas estructuras en estos estadios, ya que una de nuestras, de nuestros temas más adelante es lo que es el análisis de lo que son los estudios complementarios, la radiografía, la tomografía, más específicamente lo que es la resonancia magnética. Entonces ahí vamos a poder determinar cada una de estas estructuras y vamos a ver la relevancia clínica en cuanto a la identificación de diferentes imágenes que no son normales. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos comprendiendo todo o hay la necesidad de que tenga que repetir algo? Los escucho, por favor. Todo bien. Perfecto, Johan. Bueno, pasamos a la siguiente. La estructura, perdón. Toda esta estructura periférica, si nosotros la queremos comprender así, tanto a nivel lateral como a nivel antero-posterior, va a tener algo denominado y llamado lo que es la corteza cerebral. Esta corteza cerebral es una sustancia gris, ¿ya? Si nosotros hablamos de sustancia gris, estamos viendo que está conformada básicamente de neuronas, cuerpos neuronales como tal, que me van a cubrir a los hemisferios cerebrales, ¿no? Es como una capita, es una capa virtual, si queremos comprenderlo de esa manera. ¿Listo? Esta corteza cerebral es la estructura que está más evolucionada tanto en los seres humanos como los cetáceos. De hecho, en realidad se puede definir que los humanos y los cetáceos son los seres vivos con mayor grado de inteligencia a nivel del reino animal como tal, ¿ya? Eh, Gracias a la formación y a las estructuras y funciones que tiene mi corteza cerebral, nosotros podemos desarrollar lo que son las facultades intelectuales superiores, facultades comprendidas como la inteligencia, la memoria, la atención, el pensamiento, la creatividad y el razonamiento. Por lo tanto, el desarrollo y el entendimiento de lo que es la corteza cerebral nos va a dar lugar a lo que nosotros somos como humanos, lo que nos diferencia con los demás seres vivos de este planeta. Es la inteligencia, el pensamiento y el razonamiento principalmente. Si nosotros pudiéramos diseccionar toda la corteza cerebral y la podríamos ampliar o extender sobre un campo llano, podríamos medir y aproximarnos a lo que es 2.200 centímetros cuadrados aproximadamente de extensión que va a tener esta corteza cerebral. Tiene un grosor aproximadamente de 4.5 milímetros por delante. La parte anterior, la corteza anterior es más gruesa y 1.5 milímetros por atrás. La corteza es más delgada a nivel posterior. Igual, tiene sus diferencias en cuanto a varón, a mujer y en cuanto a razas, ¿ya? Pero igual, estas diferencias de grosor no comprometen lo que es la función cerebral. Solamente la corteza cerebral corresponde más o menos a 14 millones de neuronas, ¿no? Más o menos a una persona de 20 años.
sin ningún tipo de mal hábito. Y aproximadamente en la corteza, solo en la corteza cerebral, podemos encontrar aproximadamente 150 billones de sinapsis. O sea, dense cuenta de la magnitud proporcional que tienen estas conexiones neurológicas a nivel de nuestro sistema nervioso. Va a tener, ya tenemos 10 minutitos más. Va a tener proyecciones eferentes, ¿ya? En este caso, estas proyecciones eferentes van a estar constituidas por 3 tipos de neuronas en realidad. Neuronas de proyección, neuronas comisurales, que se van a encontrar entre los surcos, y lo que son neuronas de tipo asociativas, que me van a relacionar las diferentes estímulos nerviosos como tal. El hecho de poder comprender que habíamos visto a los hemisferios cerebrales en primer lugar y a la corteza cerebral en segundo lugar, nos da el entendimiento que a nivel de la neurociencia se ha podido determinar que tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho tienen diferentes funciones, ¿ya? No son iguales como tal. Podemos determinar, por lo tanto, que el hemisferio izquierdo está todo el pensamiento o todo lo que es el razonamiento lógico matemático. Ahí vemos la capacidad de las personas o la facilidad que tienen las personas con los números, la identificación de símbolos, el tema de la lógica, el tema de la expresión a nivel del lenguaje, el tema de la lectura, el tema de la escritura, el tema del razonamiento lógico y también el tema del aprendizaje. Ustedes que están ahora pasando clases, pues están activando más un poco lo que es el hemisferio izquierdo, que están aplicando la lógica, tratando de relacionar todos los conocimientos que hemos visto desde la primera clase hasta hoy, el tema de la lectura, porque la diapositiva tiene muchas letras, el tema del razonamiento, ver qué estructuras anatómicas funcionan, qué función tiene cada estructura, y el tema del aprendizaje, ¿no? Sin embargo, la principal diferencia que tiene el análisis de lo que es el hemisferio derecho, vamos a ver que en este hemisferio vamos a trabajar todo lo que es la imaginación, la creatividad. En este hemisferio se van a desarrollar y acumular lo que son las emociones, los sentimientos, el sentido de intuición que tengamos, el sentido musical y el sentido espacio-temporal, lo que se denomina así, ¿ya? Entonces, estas son las funciones diferenciadas que nosotros podemos ver en cada hemisferio. Ahora, cada persona tiene un hemisferio más desarrollado que otro, ¿ya? Eso está denominado como hemisferios dominantes, ¿ya? Si nosotros tenemos un poco más de afinidad por los números, por los cálculos, nos gusta leer, nos gusta aprender, pues tenemos un hemisferio dominante a nivel izquierdo. Al contrario, si a nosotros nos gusta tocar algún tipo de instrumento musical, somos bastante expresivos a nivel de nuestros sentimientos y emociones, nos gusta dibujar o nos gusta crear cosas, pues nosotros estaremos con una dominancia de lo que es el hemisferio derecho. Cada persona sabe cuáles son sus gustos y cuáles son sus virtudes, por lo tanto, cada persona va a saber qué hemisferio va a ser el dominante en este caso. ¿Listo? Si nosotros hablamos de hemisferios dominantes, es importante saber que el hemisferio dominante siempre va a ser contralateral al miembro superior que más se usa. Me explico. Yo soy derecho, yo manejo la derecha básicamente para todo, ¿no? Entonces, si yo manejo mi lado derecho, mi hemisferio dominante va a ser el hemisferio izquierdo. Es cruzado. Habíamos visto que la principal diferencia anátomo-funcional a nivel del estudio del bulbo raquídeo es que a ese nivel se producen lo que son las decusaciones, los entrecruzamientos piramidales. Entonces, mi formación llega hasta mi bulbo raquídeo y mi bulbo raquídeo cruza hacia el otro lado de la médula espinal y me va a dar la transmisión nerviosa al lado contralateral, ¿ya? Si alguno de ustedes es zurdo, maneja la izquierda, su hemisferio dominante va a ser el hemisferio derecho, ¿ya? Eso es muy importante al momento de analizar a los pacientes con patología neurológica. Les había dicho en el anterior, si tenemos un paciente con un accidente vasculocerebral del lado izquierdo, el lado afectado va a ser el derecho, casi en el 95% de los casos, ¿no? Casi en todos en realidad, ¿ya? Hasta los 2 años aproximadamente, estos hemisferios cerebrales no tienen una dominancia como tal.
¿Ya? Los dos manejan de manera equipotencial, se llama así. Pero a partir de los 2 años hasta los 8 años, que es donde se establece la dominancia hemisférica, ¿ya? Entonces, nosotros, este es un proceso de adaptación de desarrollo de neurodesarrollo infantil normal, que entre los 2 y los 8 años se va a dar lo que es la dominancia de los hemisferios, ¿no? Hasta los 8 años nosotros vamos a saber si el niño, la niña, es zurda o es derecha, ¿no? Básicamente eso. Ya hemos visto las diferencias de cada uno, es muy importante que lo sepan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a pasar lo que son las áreas del lóbulo frontal. Son áreas bastante importantes que vale la pena hacer su análisis. Estas áreas han sido bastantemente estudiadas para poder determinar qué áreas, porque nosotros comprendemos que el cerebro transmite y recibe impulsos, pero lo que ha llamado la atención a los investigadores es dónde principalmente vamos a recibir estos impulsos y cómo los vamos a enviar, ¿no? Es en este caso que se ha podido desarrollar lo que son las famosas áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son delimitaciones cerebrales comprendidas y divididas por los lóbulos que nos van a llegar a dar información sobre las funciones principales que va a tener cada segmento cerebral. ¿Ya? Es muy importante ese análisis porque también a partir de que nosotros conozcamos, primero los lóbulos, segundo, la determinación de lo que son las áreas de Brodmann, nosotros vamos al momento de poder leer una tomografía o una resonancia magnética, pues vamos a poder determinar en primera instancia qué tipo de secuelas o qué tipo de lesión o qué tipo de repercusión funcional, motora o cognitiva o sensorial va a tener nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, esto es bastante importante que nosotros lo veamos. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un rato. Se va a volver a cortar el Zoom. ¿Ya? Se va a volver a cortar el Zoom. Voy a terminar la sesión ahora. La termino y por favor ingresemos en el mismo link en un ratito más. ¿Les parece, chicos? Ya, ya. Está bien, Lisa.